Armonizando tu ser con la palabra de Dios, leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Vamos a estudiar la segunda carta a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, consagrada en Dios nuestro Padre y Cristo Jesús, el Señor. Reciban gracia y paz de Dios, Padres, y del Cristo Jesús, el Señor. Debemos dar gracia a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos. Es justo hacerlo ya que siguen progresando en la fe y crece el amor de cada uno de los hermanos. Nosotros mismos hablamos de ustedes con orgullo en la iglesia de Dios porque se mantienen firmes y guardan su fe en medio de todas las persecuciones y pruebas que deben soportar. Estas han de ser para ustedes una muestra de justo juicio de Dios, pues deben mostrarse dignos de ese reino de Dios por el cual ahora padecen. Pero también es justo que Dios devuelva sufrimiento a los perseguidores y que a ustedes, los perseguidos, les dé el descanso con nosotros el día en que el Señor Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo rodeado de su corte de ángeles. Entonces la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de Jesús nuestro Señor. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Vendrá aquel día para ser glorificado en la persona de sus santos y para que todos admiren su obra en los que creyeron, entre los que están ustedes que acogieron nuestro testimonio. Estos son nuestros pensamientos en todo momento mientras rogamos por ustedes, que nuestro Dios lo haga digno de su llamado y que por su poder lleve a efecto sus buenos propósitos, haciendo que su fe sea activa y eficiente. De ese modo, el nombre de Jesús nuestro Señor será glorificado a través de ustedes y ustedes lo serán en Él, por gracia de nuestro Dios y de Cristo Jesús el Señor. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús nuestro Señor y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso podrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. ¿Nos recuerdan que se lo decía cuando estaba con ustedes? Ustedes saben que es lo que ahora lo detiene para que solo se manifieste a su debido tiempo. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene. Entonces se manifestará el adversario a quien el Señor
ha de barrer por el soplo de su boca y al que derribará cuando venga en su gloria. Al presentarse sin ley con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigio al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que lo habría salvado. Por esta razón le dirige Dios la fuerza del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque le gustaba más el mal. Pero nosotros tenemos que dar gracia en todo momento por ustedes, hermanos amados, por el Señor, pues ustedes son la parte de Dios y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera y fueran santificados por el Espíritu. Con este fin los llamó mediante el Evangelio que predicamos y lo destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que le enseñamos de palabra o por carta. Que lo anime el propio Cristo Jesús nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado dándonos en su misericordia un consuelo eterno y una esperanza feliz. Él le dará el consuelo interior y lo hará progresar en todo bien de palabra o de obra. Por lo demás, hermanos, rueguen por nosotros para que la palabra del Señor prosiga su carrera y consiga el premio, como pasó entre ustedes. Que Dios nos libre también de los individuos indeseables y malos, ya que no todos creen. El Señor es fiel a ustedes, los fortalecerá y preservará del maligno. Tenemos absoluta confianza en el Señor de que seguirán haciendo lo que le mandamos como ya lo hacen. Que el Señor fije sus corazones en la buena dirección para que puedan amar a Dios y soportar cristianamente la adversidad. Hermanos, le ordenamos en nombre de Cristo Jesús, el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin control ni regla, a pesar de las tradiciones que le transmitimos. Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla mientras estuvimos entre ustedes. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que trabajamos duramente noche y día hasta cansarnos para no ser una carga para ninguno. Teníamos, por supuesto, el derecho de actuar en otra forma, pero quisimos ser para ustedes un modelo que imitar. Además, cuando estábamos con ustedes, le dijimos claramente: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla y no hacen nada, muy ocupados en meterse en todo. A eso les mandamos y les rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor, que trabajen y se ganen la vida en vez de molestar.
Por su parte, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece a lo que les mandamos en esta carta, señálenlo y nos tengan más trato con él para que se avergüence, pero no lo consideren como enemigo, sino corríjanlo como a hermano. Que el Señor de la paz le dé su paz en todo tiempo y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes. Este saludo es mi propia mano. Es de mi propia mano. Pablo es la contraseña en todas mis cartas. Esta es mi letra. Que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, la segunda carta a los tesalonicenses nos da una lectura de la primera carta muy parecida a cuando se dirige la primera carta a los tesalonicenses, también la segunda, y que en la primera carta nos mostró la importancia que tenía en la predicación de Pablo la espera de la venida de Cristo. La espera del día de Cristo era para ello un estímulo, pero también podía llevar a una nerviosidad malsana por la preocupación de que iba a venir. Es el que en la primera carta que Pablo le manda a Tesalónica le habla de la venida de Cristo y ellos pues se ponen nerviosos. Y aquí en la segunda carta le está diciendo que estén tranquilos porque va a haber señales antes de esa venida de Cristo para los cristianos. La iglesia de Tesalónica parece que estuvo afectada por una enfermedad muy frecuente en los grupos y comunidades misioneras y perseguidos. La espera de un fin del mundo que resolverá todos los problemas, pero que en lo presente no hacía más que perturbar la vida cristiana, porque era interrumpida por ese nerviosismo. En esta carta escrita algunos meses después de la primera, Pablo trata de tranquilizar a la comunidad. Cuando los apóstoles se dirigían a los paganos, insistían en el juicio de Dios. Como dice el Romano 1:18 y Hechos 17:31, los paganos en efecto no tenían idea de un tal juicio, pues todo el más allá se le escapaba. Desde hace casi un siglo ha existido también entre nosotros la tendencia a pasar por alto el juicio como reacción a varios siglos en que ocupó un lugar excesivo unido al miedo a castigo, pero de hecho la evangelización de los paganos modernos cuya conciencia no ha sido ni siquiera despertada en la familia, exige que se hable como en tiempo de Pablo, saber que el bien y el mal existen, que la vida prepara una salvación definitiva y que Dios juzga a los hombres, es una base necesaria para la vida cristiana. Muchos tratan justamente de huir de esa verdad, diciendo, por ejemplo, que Dios es solo amor o imaginándose una serie de existencia en la que siempre podremos recuperarnos. Es justo que Dios devuelva sufrimiento a las personas que son perseguidores. No olvidemos que las cartas a los tesalonicenses son la más antigua de Pablo. Si bien era su deber recordar el juicio como lo habían hecho
los profetas y el mismo Jesús, era difícil que Pablo hubiera vaciado su lenguaje de todo lo que expresa una sed de justicia violenta. Esta violencia en contra de los malos ha sido y lo es todavía en muchas religiones un apoyo a la fe, pero Jesús nos invitó a desprendernos de ella, como dice Mateo 13:29. En el día que venga del cielo, en tiempo de los apóstoles, se creía que el día del Señor vendrá pronto y todos pensaban que el juicio universal inauguraría el reino de Dios Padre, como dice 1 Corintios 15:24. Ahora suponemos que no es tan inminente y preferimos pensar en el juicio de cada uno en el momento de su muerte, el juicio particular. No se asusten. Él hace un llamado aquí a mantener la calma. En Tesalónica sucedía lo que es frecuente en todas las comunidades religiosas perseguidas. Se daba la tendencia a evadir la vida real. Corrían rumores de lo que la venida de Cristo estaba muy cercana y la esperanza se convertía en una histeria. Por eso Pablo recuerda algunas verdades que no son totalmente nuevas, pues el Antiguo Testamento había hablado más de una vez de la crisis que precederían al juicio. No podemos tomar al pie de la letra todo lo que los profetas habían dicho al respecto, pues hablaban con imágenes propias de su tiempo y en aquel tiempo. Sin embargo, decían la verdad, pero estaban basándose en el tiempo que ellos estaban presentes viviendo por todas las atrocidades que estaban haciendo los hijos de Dios. Sin embargo, todo ello concordaban en anunciar tiempos muy difíciles para los creyentes y un triunfo casi total de los enemigos de Dios en un primer momento. Jesús, al venir, no los había desaprobado. Tiene que producirse la apostasía. Antes del regreso de Cristo habrá una apostasía, es decir, un abandono de la fe a escala mundial, y aparecer el adversario de la religión, en cierto que se ha encontrado anticristo en todos los siglos. Primera de Juan 2:18 al final. Sin embargo, habrá un anticristo más típico que todos los que lo han precedido. Cristo volverá en el momento en que la iglesia perezca vencida. Entonces, así Pablo, Silvano y Timoteo se dirigen a la iglesia de los tesalonicenses en una segunda carta congregada en Dios nuestro Padre y en Cristo Jesús el Señor. Y le dice: reciban gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor. Debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos. Es justo hacerlo, ya que siguen progresando en la fe y crece el amor de cada uno de los hermanos. Nosotros mismos hablamos de ustedes con orgullo en la iglesia de Dios porque se mantienen firmes y guardan su fe en medio de todas las persecuciones y pruebas que deben soportar. Estas han de ser para ustedes una muestra del justo juicio de Dios, pues deben mostrarse dignos de ese reino de Dios por el cual ahora padecen. Es decir, que la iglesia primitiva en aquellos tiempos
aún conociendo la verdad que lo hace libre, eran perseguidos, pero ellos permanecían, y por eso Pablo le daba seguimiento desde donde tuviera a través de las cartas. Pero también es justo que Dios devuelva sufrimiento a los que son perseguidores y que a ustedes, los perseguidos, les dé el descanso con nosotros el día en que el Señor Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo rodeado de su corte de ángeles. Entonces la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de Jesús nuestro Señor. Serán condenados a la persecución eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Vendrá aquel día para ser glorificado en la persona de su santo y para que todos admiren su obra en lo que creyeron, entre lo que están ustedes que acogieron nuestro testimonio. Estos son nuestros pensamientos en todo momento, mientras rogamos por ustedes que nuestro Dios lo haga digno de su llamado y que por su poder lleve a efecto sus buenos propósitos, haciendo que su fe sea activa y eficiente. De ese modo, Jesús, nuestro Señor, será glorificado a través de ustedes y ustedes lo serán en Él por gracia de nuestro Dios y de Cristo Jesús el Señor. Pero aquí Él dice, hablemos, hermano, de esta venida de Cristo Jesús nuestro Señor y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. Es decir, que ellos eran perseguidos y recibían cartas que hacían creer que la mandaba Pablo. Estaban usando la religión para contradecir la base fundamentales de seguimiento de Cristo. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía, o sea, la falta de fe, y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, que es el anticristo, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso podrán su trono en templo de Dios para mostrar que son o que Él es Dios. ¿No recuerdan, le pregunta a él, que se lo decía cuando estaba con ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora todo tienen, para que solo se manifieste a su debido tiempo. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene, o sea, el jefe, el líder de la fuerza antirreligiosa. Entonces, se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. Al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros y señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, que le van a seguir a ellos, a los que no aceptaron el amor de la verdad que lo habría salvado. Por eso es que Pablo se dirige a los tesalonicenses para que estén claros en una mentalidad abierta de saber que van a venir falsos que lo van a querer desviar de su camino. Y es que la palabra de Dios ayer, hoy, siempre habla a cada uno de nosotros en una forma directa y personal.
y a cada uno de nosotros a través de la relación personal con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con su Espíritu Santo, que lleva un plan y propósito en la vida de cada cual, en las comunidades de las diferentes iglesias y en las comunidades y naciones y ciudades y pueblos de todo el mundo. Hay un plan y un propósito de que la verdad no persista, porque la mentira hace ciega la verdad del conocimiento, y el despertar de la conciencia, al no entender, pues se pone débil a la carne. Fíjense en el término tradiciones. Las tradiciones son la costumbre y la enseñanza que se transmiten de una generación a otra. Cada comunidad, cada iglesia, cada grupo tiene su costumbre, su rito y su modo de vida que se deben adoptar al entrar en ella. De manera que las diferentes iglesias tienen una forma para adaptar al que llega nuevo y adaptarlo a su costumbre y tradiciones. Y así cada uno se va encajando de acuerdo a su decisión. Jesús había condenado la importancia excesiva que los fariseos daban a sus propias tradiciones, hasta el punto de anular los mandamientos de Dios, como Marcos en el capítulo 7 del versículo 5 habla sobre esto. Pero durante toda su vida con los apóstoles, el Señor Jesús le había enseñado una determinada manera de orar, de actuar y de vivir en comunidad. No somos ángeles, sino que lo más espiritual de nuestra vida se expresa conforme a las imágenes, a las fórmulas y a los gestos que hemos heredados de nuestros padres y de nuestra cultura. Esto es lo que hace necesaria la forma de la liturgia y de la vida comunitaria en las iglesias y diferentes iglesias, pero va a ser usado de una forma que puede confundir al que no conoce bien y está abriendo los ojos en el conocimiento de poner en práctica el poder de su fe que tiene. Estas deben educar y amoldar nuestra persona, y aun cuando difieran según los lugares y los tiempos, la cultura y los países y la composición social de la comunidad. A decir que la iglesia, por ejemplo, católica, queremos expresar que ella tiene una respuesta y más de una respuesta para cada uno de los ambientes humanos en cualquier cultura que sea, como la iglesia adventista, el pentecostal. O sea, cada una va a ir adaptando a sus feligreses a esa tradición y entender que todos, aquí lo importante es reconocer que somos hijos de Dios, somos esencia de Dios Padre que vive en nosotros, que a cada uno nos puso una porción de fe y que estamos llamados a usarla, que nosotros somos muy amados por el Padre porque Él dio a su Hijo para que en una cruz conquistara la salvación de la humanidad. Y todo aquel que lo acepta, conoce la verdad y le sigue y coge su cruz y cambia en una conversión interior y verdadera, pues de una manera segura y con una conciencia despierta, no se va a dejar influenciar por una falsa escuela o enseñanza o religión, porque esta persona que ha tomado la decisión de seguir a Cristo en la iglesia que sea, en la comunidad que sea, está convencida de que sabe por qué lo hace, está poniendo en práctica su fe, está activando esa fe que hay en él
y está trabajando hacia el bien común de acuerdo con una decisión personal que tomó. Y ahí donde Cristo dice, sígueme, carga tu cruz y sígueme. Y tú no vas a estar solo porque va a venir el Espíritu Santo que te dotará de dones y carisma necesario para mantener el camino limpio de escombro y la claridad mental para mantenerse fijo en la meta y el propósito, la meta hacia mantener la salvación y el cumplimiento del propósito de Dios en cada uno de nosotros que estamos llamados a servirle.